El siguiente video contiene material que puede causar sensibilidad al espectador. El propósito del siguiente video es únicamente el de entretener, por lo cual se recomienda completa discreción. Buenas noches, cultureros, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a su canal. Para aquellas personas que no me conocen y que son nuevas al canal, me presento. Mi nombre es Natasha y quiero darte la bienvenida a este canal, esperando que sea de tu agrado este espacio y que puedas encontrar algún video que llame tu atención y que si te gusta mi contenido, pues puedas suscribirte al canal y formar parte de la familia. Para aquellas personas que ya forman parte del canal, muchas gracias por seguir aquí pendientes cada vez que subo un nuevo video. Gracias por permanecer. Disculpen que no les haya subido un video el día de Halloween y en las fechas de Día de Muertos, pero no quería pasar desapercibidas estas fechas. Aún nos encontramos en noviembre y el día de hoy les traigo un nuevo video sobre relatos pues acordes a estas fechas, esperando que sean de su agrado. Antes de comenzar con el video, quiero recordarles que estos relatos no son míos, son tomados de las redes sociales y yo no soy la autora, así que quiero darle crédito a las personas que crearon estos relatos o que pues los comentaron, ¿no? Que los compartieron. Así que ya saben, por favor vayan por la botana y bebida de su preferencia, pónganse cómodos, pónganse sus audífonos, súbanle volumen y vamos a empezar con el video del día de hoy. No molestes a los señores. Era Cassandra, una chica de 18 años que había pasado a la universidad. Faltando tan solo 15 días para su ingreso, ella alistaba sus maletas, ya que tenía que ir a vivir cerca de su universidad, ya que la universidad quedaba al otro lado de la ciudad. Ella salió esa noche y se despidió de sus padres. Cuando Cassandra llegó al otro lado de la ciudad, ya amanecía y buscando había encontrado un lugar donde quedarse, pues una señora la había ayudado. Le ofreció un cuarto. La casa era un poco vieja, pero no había de otra. Además, la señora le dijo que no se preocupara por el pago de la casa, pero a Cassandra le pareció muy raro. Entonces, ese mismo día, llegando la noche, Cassandra empezaba a oír pasos y cierres de puertas cuando claramente sabía que solo era la señora y ella. La anfitriona siempre se iba a dormir temprano. Cassandra solo la ignoraba y dormía, pero esto ya se empezaba a repetir constantemente. Una noche Cassandra bajó y decidió ir a buscar, pues, para su sorpresa, ella veía sombras, pero como en toda película de terror, ella hubiera ido tras esas sombras, pero no, pues, como era la vida real, solo corrió y se encerró en su cuarto. Al día siguiente que vio a la señora, le preguntó si había almas que penaban en esa casa. La señora, sonriente, le dijo: Hijita, no prestes atención a esas cosas, no debes de recordar. Cassandra no entendió lo que quiso decir ella, solo estudiaba, ya que le faltaba solo 3 días para ir a la universidad. Ese día fue a ver cómo eran los salones y al volver a casa y entrar por la sala, vio personas en una mesa. Ella pensó que eran familiares de la señora, por lo que solo saludó y se fue, pero nadie respondió su saludo. Entonces ella al día siguiente le preguntó a la señora: ¿qué tal la pasó ayer en su reunión? La señora le respondió: no vayas a molestar a los señores, hijita. Ellos siempre están por acá. Entonces Cassandra ya se estaba empezando a asustar más, pues ella creía que se estaba volviendo loca o que los fantasmas eran muy descarados como para mostrarse así. Esa noche decidió ir con sus padres y contarles lo sucedido, ya que no le gustaba ya estar en esa casa. Entonces, al llegar, vi una foto de ella con velas
Ella se desconcertó demasiado. Intentaba hablar con su familia, pero nadie le respondía. Ella cada vez se encontraba más y más asustada, por lo que empezó a llorar desgarradoramente y se encerró en un cuarto y en este había encontrado un periódico que decía que ella había fallecido en un choque hace 12 noches atrás, por lo que la señora, quien la había ayudado, se apareció y le dijo: nosotros no debemos recordar cómo fallecimos. Cassandra, impactada, gritó y le dijo: ¿cómo llegaste acá? La señora le respondió: el fantasma siempre fuiste tú, por eso te dije que no molestaras a los señores, porque yo tampoco lo hago, y al igual que tú, soy un alma en pena. El elevador del hospital, piso 13. El antiguo hospital St. Agnes era un lugar que la ciudad había olvidado, abandonado durante décadas. Sus pasillos, una vez llenos de vida y esperanza, estaban ahora invadidos por la oscuridad y el abandono. Pero para aquellos que habían oído hablar de la leyenda del elevador del hospital, este lugar seguía siendo un imán de intriga y terror. En la década de 1950, el hospital estaba en su apogeo. Era conocido por su destacado equipo de médicos y el tratamiento de enfermedades raras. Sin embargo, lo que ocurrió en el piso 13 sigue siendo una historia que envuelve al hospital en un aura de misterio. Se decía que el piso 13 estaba reservado para casos de extrema urgencia, para pacientes cuyas vidas estaban al borde del abismo. Aquellos que eran admitidos en el piso 13 rara vez eran vistos de nuevo y los familiares eran informados de que habían fallecido. La leyenda urbana hablaba de experimentos siniestros que tenían lugar en el piso 13. Los médicos, en busca de una cura para enfermedades mortales, realizaban procedimientos inhumanos en los pacientes desesperados. La muerte era un alivio para aquellos que habían sufrido inimaginables tormentos. Pero lo más aterrador de la leyenda era el elevador que conducía al piso 13. Se decía que el elevador tenía voluntad propia, que se detenía en el piso 13 sin que nadie tocara el botón. Los pacientes que eran llevados al piso 13 contaban historias de un mundo oscuro y distorsionado que existía detrás de las puertas. John Miller, un joven periodista en busca de la verdad, decidió investigar la leyenda del elevador del hospital St. Agnes. Había escuchado las historias durante años, pero ahora quería descubrir la verdad detrás de los cuentos de terror. La oscuridad y el abandono que rodeaban al hospital lo inquietaban, pero su determinación era más fuerte. Una noche, mientras exploraba el hospital abandonado, John encontró el elevador que había sido el epicentro de la leyenda. Estaba en un rincón oscuro del edificio, cubierto de polvo y telarañas. La puerta del elevador se abrió con un crujido ominoso cuando John presionó el botón del piso 13. El elevador comenzó a ascender lentamente y John miró nerviosamente el tablero de control. No había nadie más en el hospital y se preguntó si había cometido un error al emprender esta investigación. El ascenso se detuvo en el piso 12 y John sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las luces del piso 12 eran tenues y parpadeantes, como si el tiempo hubiera dejado su huella. Sin embargo, lo más inquietante era que el piso 13 no figuraba en el tablero de control. Era como si el piso 13 no existiera. Antes de que John pudiera reaccionar,
El elevador comenzó a ascender nuevamente, aunque esta vez sin que él hubiera presionado ningún botón. Se sentía impotente, atrapado en una pesadilla que se desarrollaba ante sus ojos. Las puertas del elevador se abrieron en un piso oscuro y en descomposición. John pudo ver un pasillo que se extendía ante él, iluminado solo por una luz pálida y mortecina. Las paredes estaban cubiertas de hiedra y moho, y el aire tenía un olor rancio y nauseabundo. Decidió aventurarse en el piso 13, armado solo con una linterna y su valentía. A medida que avanzaba por el pasillo, escuchó susurros que parecían surgir de las sombras. Las voces eran incomprensibles, como un lenguaje olvidado. Sabía que no estaba solo en el lugar maldito. Finalmente, llegó a una puerta que parecía ser la entrada a una sala de operaciones. Al entrar, quedó horrorizado por lo que vio. La sala estaba llena de equipos médicos antiguos y retorcidos, y en el centro había una camilla rodeada de cadenas oxidadas. En la camilla yacía un ser que parecía ser una amalgama de carne y máquina, una criatura que no debería existir en el mundo real. Los ojos de la criatura se abrieron y se clavaron en John con una mirada que irradiaba un sufrimiento insondable. Sin saber qué más hacer, John retrocedió lentamente de la sala de operaciones, pero cuando se volvió para regresar al elevador, este ya no estaba allí. Estaba atrapado en el piso 13, en un lugar que no debía existir. La criatura en la camilla comenzó a moverse. Sus lamentos resonaban en los oídos de John. Sabía que tenía que escapar de ese lugar, pero las sombras se cerraban a su alrededor. Los susurros se hicieron más fuertes, las voces se volvieron más insistentes. John corrió por pasillos retorcidos y salas en ruinas, pero parecía que el hospital se burlaba de sus esfuerzos. Se perdió en un laberinto de pesadilla, un mundo que existía más allá del tiempo y el espacio. Finalmente, cuando estaba a punto de rendirse, el elevador reapareció ante él. Entró agradecido, aunque sabía que no volvería a ser el mismo después de lo que había presenciado. El elevador descendió lentamente y finalmente se detuvo en el piso 1. La luz del mundo real los cegó momentáneamente cuando las puertas se abrieron. John salió del elevador y miró hacia atrás, pero el piso 13 había desaparecido. Era como si nunca hubiera existido. La leyenda del elevador del Hospital St. Agnes persiste hasta el día de hoy. Una historia que sigue acechando a quienes se aventuran a buscar la verdad en los lugares más oscuros. John Miller nunca pudo olvidar su encuentro con el horror en el piso 13, y la pesadilla que vivió siguió acechándolo en sus sueños. La maldición del Hospital St. Agnes nunca se desvanecerá, y aquellos que intentan descubrir la verdad detrás de la leyenda se arriesgan a caer en su abismo de oscuridad y misterio. Y bueno, cultureros, hago una pausa para pedirles, antes de pasar al último relato, que por favor se suscriban al canal y que si este video fue de su agrado, por favor me regalen un like. No olviden que voy a dejarles todas mis redes sociales en la parte de abajo en la cajita de información, y que cuento con un correo donde pueden enviarme sus propuestas para próximos videos. También cuento con un grupo de Facebook, incluso cuento con una cuenta en TikTok donde estaré subiendo algunos fragmentos de los videos, esperando que sea de su agrado, y nos estamos escuchando próximamente en un nuevo video. Espero que estas fechas hayan traído a ustedes mucha paz, que les hayan traído mucha tranquilidad, que les hayan traído felicidad, porque regresaron aquellos seres queridos que están en el más allá. Nos estamos escuchando próximamente en un nuevo video, cultureros.
Que pasen una excelente noche. Hasta la próxima. Y los dejo con el último relato. Chao. El auto fantasma. Viaje al abismo. Era una noche oscura y tormentosa, en la solitaria carretera que se extendía a través del bosque. El sonido de la lluvia golpeando el techo del automóvil era ensordecedor y la visibilidad era casi nula. Sara estaba ansiosa por llegar a casa después de una larga jornada de trabajo en la ciudad, pero el clima había empeorado rápidamente. A medida que avanzaba por la carretera empapada, una sensación de inquietud la invadió. No podía evitar sentir que algo estaba mal. De repente, las luces de su automóvil parpadearon y el motor comenzó a fallar. El vehículo se detuvo en seco, dejándola atrapada en medio de la oscuridad y la lluvia torrencial. Sara intentó reiniciar el automóvil una y otra vez, pero fue en vano. La lluvia golpeaba contra el parabrisas con furia y el viento aullaba alrededor del automóvil como un lamento fantasmal. Se sentía atrapada en un mundo irreal, justo cuando la desesperación comenzaba a apoderarse de ella. Un sonido inusual llegó a sus oídos, el suave murmullo de un motor. Se dio cuenta de que un automóvil se acercaba por la carretera, una luz parpadeante en la distancia. Sara sintió un rayo de esperanza al pensar que alguien la ayudaría. El automóvil se detuvo frente al suyo y Sara vio que era un antiguo modelo de automóvil completamente negro y sin ninguna luz visible. La sensación de inquietud regresó y su instinto le decía que algo no estaba bien. Sin embargo, se sintió aliviada al ver que la ventanilla del conductor se bajaba lentamente. El conductor, un hombre con una expresión inexpresiva y un sombrero de copa, se inclinó hacia Sara y le ofreció ayuda. Le dijo que subiera a su automóvil y la llevaría a un lugar seguro. Aunque el miedo le apretaba el corazón, la necesidad la hizo aceptar. El interior del automóvil estaba oscuro y Sara apenas podía ver al conductor. Las ventanas estaban empañadas y la atmósfera era sofocante. Intentó conversar con el hombre, pero sus respuestas eran únicamente sí o no, y parecía evitar hacer contacto visual. La inquietud volvió a crecer dentro de ella. A medida que avanzaban por la carretera, Sara se dio cuenta de que no reconocía el paisaje que la rodeaba. La lluvia no mostraba signos de disminuir y la tormenta parecía haberla llevado a un lugar desconocido. Comenzó a sospechar que algo estaba terriblemente mal. Finalmente, el automóvil se detuvo en un lugar que parecía estar en medio de la nada. Sara miró a su alrededor, pero no había señales de vida. El conductor apagó el motor y se giró hacia ella con una sonrisa siniestra. En ese momento, el sombrero de copa cayó al suelo, revelando un rostro demacrado y sin ojos. El terror la invadió por completo. Sara intentó abrir la puerta del automóvil, pero estaba atrapada. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba atrapada en una pesadilla sin escapatoria. El conductor sin ojos se acercó más a ella, extendiendo una mano huesuda en su dirección. Gritó con todas sus fuerzas, pero sus gritos fueron ahogados por la tormenta y el aullido del viento. Sabía que su vida estaba en peligro, que se había adentrado en lo desconocido y que el auto que la había recogido no era lo que parecía. Entonces, en un último acto de desesperación, Sara logró abrir la puerta y saltó del automóvil en movimiento. Rodó por el suelo mojado y embarrado, y con su cuerpo herido, pero con la determinación de escapar de esa pesadilla. Cuando finalmente se levantó, el automóvil había desaparecido en la oscuridad de la tormenta y la lluvia seguía cayendo con fuerza y el viento seguía aullando.
Sara, empapada y herida, se dio cuenta de que había sobrevivido a la trampa mortal que le habían tendido. A medida que caminaba por la carretera, en medio de la tormenta, sabía que había sido testigo de algo aterrador, algo que iba más allá de la realidad. La leyenda del auto fantasma era más que una simple historia de terror. Era una advertencia sobre los peligros de confiar en extraños en la noche y de aventurarse en lo desconocido. Sara nunca olvidaría esa noche y las sombras que la habían acechando, recordándole que algunos misterios deben permanecer sin resolver.